Un director ejecutivo acostumbrado a tomar decisiones importantes, esas que moldeaban una empresa multimillonaria. Pero una noche, una simple solicitud llamó su atención. Un empleado había pedido llevarse a casa comida sobrante. Algo no se sentía bien. Intrigado por esta inusual petición, decidió visitar el restaurante para investigar. Allí, conoció a una trabajadora afrodescendiente, alguien que nunca se quejaba, el tipo de empleada que cualquier empresa desearía tener. Decidió conocerla, y mientras aprendía sobre su vida, se dio cuenta de algo. Su empresa necesitaba cambiar. Daniel Carter estaba sentado en su oficina, la luz de su pantalla de computadora iluminando débilmente la oscura habitación. El horizonte de la ciudad se extendía más allá de las ventanas del piso al techo. Un mar de luces titilando contra el cielo nocturno. Ya era tarde, y la mayoría del equipo ejecutivo se había ido a casa. Pero Daniel seguía allí, revisando su rutina habitual de fin de día, aprobar informes, revisar finanzas, leer correos electrónicos de empleados. Daniel Carter había leído incontables solicitudes de empleados a lo largo de los años, ajustes de horario, clarificaciones sobre nómina, solicitudes de días libres. La mayoría eran rutinarias, requiriendo nada más que una rápida aprobación o una simple redirección al Departamento de Recursos Humanos. Pero esa noche, mientras estaba solo en su elegante oficina en el piso superior de la sede de Horizon Diner, en el centro de Atlanta, mucho después de que el último ejecutivo se había ido, sus ojos se detuvieron en una solicitud particular. No era una queja, ni siquiera era una exigencia. Era simple. Casi demasiado simple. ¿Sería posible llevarme a casa alguna comida sobrante después de mi turno? Daniel frunció el ceño moviendo su silla un poco hacia atrás. Hacia atrás. Los empleados llevaban sobras todo el tiempo. Era una regla no escrita. El personal de cocina a menudo pedía a los gerentes en persona o empaquetaba discretamente comida al final de sus turnos. Era una práctica común. Entonces, ¿por qué este empleado sintió la necesidad de presentar una solicitud oficial? Miró el nombre adjunto al mensaje, Aliyah Brown. No lo reconocía. Eso no era sorprendente. Supervisaba más de 100 sucursales y miles de empleados. Pero algo sobre esta solicitud se quedó con él. Había una formalidad en ella, una hesitación, como si quien la escribió no solo estuviera pidiendo conveniencia. Estaba pidiendo porque lo necesitaba. Abrió su perfil de empleado. 27 años. Cocinera. 3 años con la empresa. Sin quejas registradas. Sin problemas disciplinarios. Siempre marcaba entrada a tiempo. Frecuentemente se quedaba tarde. Nunca tomaba días por enfermedad. No había contactos de emergencia. Eso era raro. La mayoría de los empleados al menos tenía a un amigo o familiar registrado. Se recargó en su silla, golpeando suavemente el escritorio con los dedos. Quizás simplemente era ahorrativa. Quizás no quería gastar dinero en comida si no era necesario. Muchos empleados estaban luchando, incluso en una empresa que se enorgullecía de pagar por encima del salario mínimo. Pero había algo en la forma en que ella lo pidió. No parecía leer como alguien tratando de ahorrar dinero. Parecía más bien como alguien tratando de sobrevivir. Daniel exhaló, frotándose las sienes. No era una persona sentimental. Había construido su camino desde abajo, de una infancia en un barrio de clase trabajadora a estar al mando de una de las cadenas de restaurantes más exitosas del sureste. Su trabajo era mantener la empresa en funcionamiento, enfocándose en ganancias, expansión y reputación de marca, no involucrarse en asuntos personales. Esa era la tarea de recursos humanos. Esa era la tarea de la gerencia. Y aún así, no podía deshacerse de la sensación en su interior. Miró la hora. 10:47 de la noche. Su turno terminaba a las 11:30 de la noche. Sin pensar mucho, tomó su abrigo, apagó su computadora portátil y se dirigió hacia el ascensor. No estaba seguro de lo que buscaba, no realmente. Pero sabía una cosa. Esa noche, iba a averiguarlo.
Daniel llegó al estacionamiento de Horizon Diner en la calle Peachtree, la primera y más concurrida sucursal de la empresa. No solía visitar las sucursales en persona, no a menos que hubiera una reunión de alto perfil o un problema importante que requería intervención corporativa. Pero esa noche no estaba allí como CEO. No estaba allí para dar un discurso, una inspección sorpresa o una oportunidad de prensa. Estaba allí por algo mucho más simple. Estaba allí para verla. A través de la tienda de vidrio, el restaurante bullía con la última oleada de clientes a altas horas de la noche. Los meseros se movían rápidamente entre las mesas, rellenando bebidas, recogiendo platos, tomando pedidos. La cocina abierta era un torbellino de movimiento. Los chefs volteando hamburguesas, echando papas fritas al aceite, emplatando platillos con eficiencia práctica. Olía a carne chisporroteando, pan fresco, queso derretido y grasa caliente. Un aroma familiar, el aroma del éxito, el aroma del negocio que él había construido desde cero. Pero esa noche se sentía diferente. Esa noche no estaba mirando el negocio, estaba mirando a las personas, y ahí estaba ella. Aaliyah Brown. Se movía como alguien que había hecho esto 1000 veces antes, fluida, precisa, rápida. Una chica negra llevaba una bandeja de comida, el olor de la misma en sus sienes. Su cabello, grueso y rizado, estaba recogido en un moño práctico. Pero unos cuantos mechones se habían escapado, pegándose a su frente por el calor de las estufas. Llevaba el uniforme negro estándar, desgastado y un poco grande. Pero a diferencia de los demás, sus mangas estaban deshilachadas. La tela estaba desgastada por demasiados lavados. No se detuvo. No disminuyó la velocidad. Mientras otros empleados charlaban entre pedidos, apoyándose en las barras cuando podían, Aaliyah siempre estaba en movimiento, limpiando superficies, revisando la parrilla, ayudando a un cocinero más joven que parecía abrumado. Estaba en todas partes a la vez, y aún así, de alguna manera era invisible. Daniel observó cómo un gerente, uno que reconoció vagamente, se acercaba a ella. Le entregó una bolsa de papel marrón. Ella asintió en agradecimiento, la escondió debajo del brazo y continuó trabajando. Sin hesitación, sin emoción, solo una tranquila necesidad. Cuando el restaurante comenzó a cerrar por la noche, Daniel había visto suficiente. La había visto. Y ahora necesitaba hablar con ella. Esperó cerca de la entrada observando cómo ella se desataba el delantal. Lo doblaba cuidadosamente y tomaba una mochila desgastada de un gancho en la cocina. Ajustó la correa sobre su hombro, asintió al gerente y empujó la pesada puerta trasera, saliendo al aire fresco de la noche. Daniel la siguió. Aaliyah. Ella se congeló. Se volvió. Su expresión cambió al instante, de agotamiento a confusión y a un profesionalismo reservado. «¿Señor Carter?» Su voz era tranquila, pero su postura se endureció. No sabía que estaba aquí. No tenía planeado pasar por aquí, admitió dando un paso lento hacia adelante. Pero vi su solicitud más temprano. Sus cejas se fruncieron. ¿Solicitud? Esa sobre las obras. Algo chispó en su rostro. ¿Vergüenza? ¿Defensiva? Rápidamente lo ocultó, ajustando la correa de su mochila. «Oh, eso». Él asintió esperando. Dejó que el silencio se alargara. Ella no lo llenó. Daniel exhaló, metiendo las manos en los bolsillos. Tenía curiosidad, continuó con cuidado, porque la mayoría de los empleados no pasan por canales formales para algo como eso. Simplemente le preguntan a su gerente. Pero tú lo hiciste oficial. Aaliyah miró hacia otro lado, mirando el estacionamiento vacío. No es gran cosa. Lo es si tuviste que pedirlo por escrito. Su mandíbula se tensó. Parecía que quería decir algo, quizás argumentar, pero en su lugar dejó escapar un suave suspiro, mirando hacia la bolsa en su mano. Simplemente no me gusta asumir cosas. Algunos lugares tienen reglas sobre esto y no quería meterme en problemas. Daniel la estudió, su mirada firme. Era cuidadosa. Demasiado cuidadosa.
como alguien que ha pasado demasiado tiempo haciendo que se sienta pequeña, haciendo que pase desapercibida. Se acercó un paso más. Aliyah, ¿puedo preguntarte algo? Ella dudó, luego dio un lento asentimiento. ¿Puedo ver dónde vives? Ella levantó la cabeza de inmediato. ¿Qué? No quiero ser invasivo, aclaró, manteniendo su voz tranquila. Pero me gustaría entender por qué sentiste la necesidad de hacer esa petición. ¿Por qué era lo suficientemente importante para que lo pidieras? Y creo que la mejor manera de entender eso es verlo por mí mismo. Ella lo miró como si él hubiera hablado en un idioma diferente. Sus labios se separaron un poco, luego se cerraron. Por primera vez parecía nerviosa. Mi lugar es... tragó. Es pequeño, un poco desordenado. No creo que sea una buena idea. Daniel no titubeó. Eso no me importa. Aliyah se movió, mirando de nuevo hacia el restaurante, hacia la calle vacía, a cualquier lugar menos hacia él. Su agarre sobre la bolsa de papel se apretó. Él podía ver la batalla que ocurría en su mente. Finalmente, después de lo que se sintió como una eternidad, dejó escapar una respiración suave. Está bien, dijo, su voz apenas un susurro. Si realmente lo quieres. Daniel asintió, apartándose mientras ella se dirigía hacia la parada de autobús. Él la siguió, manteniendo su paso igual al de ella. Él había venido aquí esperando respuestas. Lo que no se dio cuenta era que estaba a punto de ser testigo de algo que cambiaría todo. El camino hacia la parada del autobús fue silencioso. Aliyah no dijo mucho y Daniel no presionó. Ella mantenía la cabeza abajo, agarrando las correas de su mochila, sus movimientos cuidadosos, deliberados. La calle estaba casi vacía, con un coche ocasional pasando, los faros iluminando brevemente la acera. El aire frío de la noche llevaba una agudeza de la que impregnaba la piel, que te hacía consciente de cuánto tiempo habías estado parado en él. Al llegar a la esquina, Daniel miró hacia la calle. La parada de autobús estaba justo adelante, un banco de metal solitario debajo de un letrero de horario agrietado. Su superficie cubierta de viejas calcomanías y grafitis. La calle estaba débilmente iluminada, con la lámpara más cercana parpadeando de manera inestable. El autobús mismo no estaba a la vista. Daniel se detuvo. Haré que mi chofer te lleve a casa. Aliyah giró un poco, frunciendo el ceño. ¿Qué? Te llevaré a casa, repitió asintiendo hacia la Cadillac Escalade negra, estacionada al otro lado del estacionamiento, donde su chofer, Marcus, ya estaba esperando detrás del volante. Es tarde. Será más rápido. Ella dudó. No es necesario. Tomo el autobús todo el tiempo. Estoy seguro de que lo haces. Su voz era calmada, firme. Pero esta noche no tienes que hacerlo. Aliyah exhaló, mirando nuevamente hacia la calle, como si pudiera hacer que el autobús apareciera. Cuando no lo hizo, se movió incómoda. No estaba acostumbrada a que la gente ofreciera cosas. No sin esperar algo a cambio. Finalmente, después de una larga pausa, dio un pequeño asentimiento. Está bien. Daniel llevó la delantera, abriendo la puerta trasera para ella antes de entrar a su lado. El calor del auto era un contraste inmediato contra el frío exterior. Los asientos de cuero eran suaves. El olor de un perfume caro llenaba el aire. Aliyah se sentó tensa, colocando cuidadosamente la bolsa de papel marrón en su regazo, agarrándola como si pudiera desaparecer si la dejaba caer. Marcus miró a Daniel a través del espejo retrovisor. ¿A dónde, señor? Daniel miró a Aliyah. Ella dudó de nuevo. Luego murmuró una dirección. No era una parte de la ciudad que él conociera. El carro se deslizó suavemente por la carretera. El suave zumbido del motor llenaba el espacio entre ellos. Aliyah mantenía la vista fija en la ventana, sus dedos trazando distraídamente el pliegue de la bolsa de papel. Daniel podía sentir la tensión en su postura, esa que provenía de estar en un lugar desconocido, de no saber lo que podía suceder. «No tienes auto»,
preguntó finalmente, manteniendo un tono ligero pero curioso. Ella sacudió la cabeza. No puedo permitírmelo en este momento. Daniel asintió, manteniendo sus ojos en las calles que pasaban. ¿Cuánto tiempo te lleva llegar a casa en el autobús? Aproximadamente 1 hora. A veces más si pierdo una conexión. La mandíbula de Daniel se tensó ligeramente. Otro tramo de silencio. Luego, inesperadamente, Aliyah soltó una pequeña risa cansada, sacudiendo la cabeza. «Esto es raro», murmuró. Daniel la miró. «¿Qué es?» «Esto». Ella hizo un gesto vago entre ellos. «No creo que un CEO me haya llevado alguna vez a casa». Daniel sonrió ligeramente. «Técnicamente, mi chofer te está llevando a casa». Ella se rió apenas. «Sigue siendo raro». Marcus giró en una calle más tranquila, los edificios a su alrededor cambiando, haciéndose más pequeños y antiguos. Las calles principales se desvanecieron en caminos más aislados, alineados con casas que habían visto mejores días. La ocasional luz de porche parpadeaba débilmente, proyectando largas sombras irregulares. Aliyah se movió en su asiento, pareciendo más tensa a medida que se acercaban. «No es mucho», dijo de repente, su voz más baja. «¿Dónde vivo?» Daniel la miró. «¿Eso no me importa?» Ella asintió, pero había algo en su expresión, algo incierto, algo a la defensiva, como si se estuviera preparando para un juicio. Unos minutos después, murmuró: «Gira a la derecha aquí». Marcus lo hizo, y luego, cuando el auto se detuvo, Daniel lo vio. Un remolque. Pequeño. Viejo. Escondido tras una cerca oxidada con un cierre roto, ubicado entre otros 2 hogares móviles que lucían igual de desgastados. La fachada estaba abollada en algunos lugares, el techo parchado donde el tiempo lo había debilitado. Una sola luz de porche parpadeaba sobre la puerta. Las manos de Daniel se apretaron en puños contra su regazo. Aliyah alcanzó rápidamente la manija de la puerta, como si quisiera salir antes de que él pudiera decir algo. «Gracias por el paseo», dijo, ya a medio salir. Pero Daniel ya no la estaba mirando. Estaba mirando a dónde iba, dónde vivía. Él había esperado un apartamento modesto, quizás una casa más antigua, algo pequeño pero estable. No esto. Ella dudó en la entrada, sintiendo su silencio. Su expresión era indescriptible. «Te lo dije», murmuró. «No es mucho». Y luego, antes de que pudiera decirle algo, entró. A través de la puerta abierta, Daniel captó un vistazo de lo que la esperaba adentro. Y lo que vio hizo que su estómago se revolviera. Daniel se sentó en la parte trasera de la Escalade, sus manos entrelazadas, la mandíbula apretada, mientras miraba a través del parabrisas hacia el pequeño remolque frente a él. La luz del porche parpadeaba débilmente, proyectando largas sombras irregulares contra las delgadas cortinas que cubrían la ventana del frente. La fachada de metal del remolque estaba abollada, parches de óxido trepando por los bordes. El aire exterior estaba quieto, pesado, el tipo de silencio que hacía que todo se sintiera más frío de lo que realmente era. A través de la puerta abierta captó un vistazo del interior. Solo por un momento, solo lo suficiente para verlos. 3 figuras se movían hacia Aliyah a medida que ella entraba. 2 niños, Jamal, un 14añero delgado con ojos cansados, y Zoe, apenas de 9, con su cabello en 2 trenzas desordenadas, corrían hacia ella, rodeando su cintura con los brazos. Ella soltó una risita suave y agotada, presionando un beso en la parte superior de la cabeza de Zoe mientras despeinaba a Jamal. Era instintivo, practicado, como si hubiera hecho esto cientos de veces antes, como si ese fuera el mejor momento de su día. Detrás de ellos, una mujer mayor, Deborah Brown, frágil y de movimientos lentos, su figura delgada bajo un suéter desgastado, se recargaba contra el brazo de un sillón desgastado. Su cabello con destellos plateados estaba recogido suelto. Su rostro, marcado por una exhaustión que iba más allá del sueño. Aliyah apenas tuvo tiempo de dejar la bolsa de papel marrón antes de dirigirse hacia ella.
manos extendidas automáticamente para estabilizarla. Débora le dio una pequeña y agradecida señal mientras se acomodaba en la silla. Daniel exhaló bruscamente, recargándose contra el resorte. Aaliyah no solo tenía una familia. Ella estaba manteniéndola unida. La puerta se cerró de golpe, las delgadas paredes del remolque apenas amortiguando el sonido de las suaves voces dentro. Marcus se movió ligeramente en el asiento del conductor, mirando a Daniel a través del espejo retrovisor, esperando instrucciones. Pero Daniel no se movió. No estaba seguro de cuánto tiempo estuvo allí, mirando esa parpadeante luz del porche, su mente repasando cada imagen que había visto en los últimos 5 minutos. El viejo sofá deshilachado, la mesa demasiado pequeña con sillas desiguales, la pequeña cocina con un espacio de encimera apenas suficiente para preparar una comida, la forma en que los niños se aferraban a Aaliyah, como si ella fuera lo único que los mantenía firmes, y cómo ella fingía comer para que ellos no notaran. Tragó duro. Ella no solo se estaba saltando la cena esa noche, era un patrón. Lo había visto en la forma en que movía su comida, haciéndola parecer como si estuviera comiendo cuando no lo estaba. En la forma en que sonreía a los niños, asegurándose de que estuvieran llenos antes de considerar tomar un bocado. En la forma en que Jamal había preguntado, ¿comiste en el trabajo hoy? Como si no fuera la primera vez. Como si ya supiera la respuesta. Ella se estaba sacrificando para asegurarse de que ellos no pasaran hambre. Daniel apretó sus puños. Esto no solo era injusto. Esto era inaceptable. ¿Y la peor parte? Él nunca lo había notado. Había pasado años sentado en reuniones ejecutivas, revisando informes, aprobando estructuras salariales, firmando políticas diseñadas para apoyar a los empleados. Su empresa se enorgullecía de ser familiar, enfocada en los empleados y orientada a la comunidad. Esa era la imagen que vendían al público, la marca con la que construyeron su éxito. Y aún así, aquí estaba una de sus empleadas más trabajadoras, alguien que llevaba 3 años en la empresa, que nunca había faltado a un turno, que trabajaba horas dobles solo para salir adelante, viviendo en un remolque, saltándose comidas, apenas sobreviviendo. ¿Cuántos más empleados eran como ella? ¿Cuántos había fallado sin siquiera darse cuenta? Marcus aclaró suavemente la garganta. «Señor». Daniel inhaló lentamente, estabilizándose. Su mente ya estaba en movimiento, calculando, reestructurando. Esto no era solo un descuido, era un fracaso, y no solo a nivel corporativo, a nivel personal. Se enderezó sacando su teléfono. Sonó 2 veces antes de que una voz somnolienta respondiera. «Señor, es más de medianoche. ¿Todo bien?». Era su director de operaciones. La misma persona responsable de supervisar los programas para empleados de la empresa, de asegurarse de que personas como Aaliyah no se deslizaran entre las grietas. La voz de Daniel era firme, inquebrantable. «No», dijo, «no está bien». Hubo una pausa, un sonido de movimiento como si alguien se estuviera sentando en la cama. «¿Qué quieres decir?». Daniel miró el remolque una vez más antes de volver su atención a la carretera. «Necesitamos arreglar esto», dijo. «Todo esto». No esperaba respuesta. Colgó. Porque esto no era una discusión, era una decisión, y apenas estaba comenzando. Daniel no fue a casa esa noche. No podía. En su lugar, se sentó en la parte trasera de su Escalade, mirando el remolque oscurecido, su mente acelerada. La imagen de Aaliyah y su familia estaba grabada en su memoria, la forma en que los niños se habían aferrado a ella, la forma en que había dividido la comida, la forma en que había fingido comer para que no se preocuparan. Había pasado toda su carrera tomando decisiones que moldearon su compañía, construyendo Horizon Diner en un éxito millonario. Pero ahora, por primera vez en años, se dio cuenta de cuánto había perdido. Miró su teléfono, su llamada reciente todavía lista en la parte superior de la pantalla. Director de operaciones. Charles Vaughn. Charles había tratado de devolver la llamada 2 veces. Daniel no respondió. Aún no. Necesitaba un plan primero.
Sentirse mal no era suficiente. Saber que había un problema no era suficiente. Tenía que hacer algo, y tenía que hacerlo ahora. Volvió su mirada al remolque. Una pequeña luz aún brillaba dentro, apenas iluminando las delgadas cortinas. Imaginó a Aliyah dentro, probablemente lavando platos, asegurándose de que sus hermanos tuvieran lo que necesitaban antes de establecerse para la noche. Imaginó a su madre, descansando en ese sillón desgastado, con el cuerpo adolorido, la mente llena de preocupaciones que no proclamaba. Daniel exhaló bruscamente, golpeando sus dedos contra el asiento de cuero. ¿Cuánto tiempo lleva trabajando con nosotros? Su voz rompió el silencio. Marcus, que había estado sentado pacientemente en el asiento del conductor, ajustó el espejo retrovisor. ¿Aliyah? Sí. Marcus pensó por un momento. Un poco más de 3 años, creo. Siempre ha sido una de las mejores en la cocina. Nunca falta. Nunca se queja. Nunca se queja. Claro que no. Daniel apretó la mandíbula. Empleados como Aliyah eran la columna vertebral de su empresa. Aquellos que se presentaban todos los días ponían las horas, no causaban problemas, y aún así, también eran los más fáciles de pasar por alto. Quienes sufrían en silencio, porque no esperaban que nadie los escuchara. Eso iba a cambiar. Abrió el sistema interno de nómina de la empresa en su teléfono, navegando rápidamente al perfil de Aliyah. Sus ojos escanearon los números y su estómago se tensó. Su salario no era el mínimo, pero no estaba muy lejos. Incluso con horas extras, apenas ganaba lo suficiente para mantenerse a flote. ¿Cómo había dejado que esto sucediera? Daniel se pasó una mano por la cara, obligándose a pensar lógicamente. Un problema a la vez. Una solución a la vez. Primer paso. Acción inmediata. Abrió un nuevo correo y redactó una orden directa a nómina. Con efecto inmediato, el salario de Aliyah Brown se incrementará en un 40%. Ajustes retroactivos a calcular y emitir dentro de 48 horas. Dudó. Luego agregó otra línea. Revisar todos los salarios del personal de cocina en todas las sucursales. Quiero un informe completo para el final de la semana. Segundo paso, seguridad alimentaria. Pasó las últimas horas observando a un empleado, uno de sus empleados, luchar para alimentar a su familia mientras sus restaurantes tiraban comidas perfectamente buenas al final de cada turno. Eso se acabó esta noche. Abrió un nuevo contacto. Director de operaciones. El teléfono apenas sonó una vez antes de que una voz soñolienta respondiera. Señor. Daniel no perdió tiempo. A partir de mañana, no más desperdicio de comida. Cada sucursal empaquetará comidas sobrantes al final de cada turno. Serán distribuidas a empleados que las necesiten. Hubo una pausa. Luego, con cautela. ¿Esto es por el correo de esta mañana? El de... Sí. El tono de Daniel no dejó lugar a discusión. Haz lo posible. Otra pausa. Luego un suave. Entendido. Tercer paso. Apoyo de emergencia. No solo se trataba de comida. No solo se trataba de salarios. Aliyah estaba cuidando a toda una familia, incluida una madre enferma, con un salario que apenas cubría el alquiler. ¿Cuántos más en su empresa estaban en la misma situación? ¿Cuántos estaban a solo una emergencia médica de perderlo todo? Desplazó su vista nuevamente en su lista de contactos, esta vez deteniéndose en recursos humanos corporativos. Otra llamada nocturna, otra voz medio dormida y un poco sorprendida respondiendo. Quiero establecer un programa de asistencia por dificultades, dijo Daniel, su voz calmada pero firme. Ayuda financiera de emergencia, apoyo médico, alivio de alquiler, si es necesario. Señor, es algo bastante grande. Sé exactamente lo grande que es, interrumpió Daniel. También sé cuánto dinero hemos gastado en retiros ejecutivos este año. Encontrarás el presupuesto. Silencio. Luego, finalmente, un suspirado y resignado. Sí, señor. Daniel finalizó la llamada y dejó su teléfono exhalando lentamente. No era suficiente. Aún no. Pero era un comienzo.
Miró el remolque una vez más antes de finalmente hablar. «Llévame a casa, Marcus». El auto se alejó de la acera, pero Daniel sabía que no estaba dejando este problema atrás. Apenas estaba comenzando. A la mañana siguiente, Daniel entró en la oficina corporativa con una sola cosa en mente: cambio. Las puertas automáticas de vidrio se abrieron mientras entraba, sus zapatos pulidos haciendo eco contra los pisos de mármol. La recepcionista lo saludó con el habitual: «Buenos días, señor Carter». Pero él apenas lo notó. No estaba allí para pleasanterías. No estaba allí para lo rutinario. Para cuando llegó a la sala de conferencias ejecutivas, la mayoría de su equipo de liderazgo ya lo estaba esperando. Algunos todavía estaban tomando sus tazas de café, otros hojeando sus informes matutinos, completamente ajenos a que su día estaba a punto de cambiar de manera drástica. Daniel no se sentó. No perdió tiempo en charlas triviales. Puso ambas manos sobre la mesa, su postura firme, su voz aguda mientras hablaba. «Tenemos un problema». La sala se quedó en silencio al instante. Charles Bond, su director de operaciones, se enderezó en su silla, frotándose los restos de sueño de los ojos. «Señor, sobre anoche…». Daniel lo interrumpió. «No quiero excusas. No quiero justificaciones. Quiero soluciones. Y las quiero ahora». Un murmullo de incertidumbre recorrió la mesa. El equipo de liderazgo había visto a Daniel enojado antes, frustrado, exigente. Pero esto era diferente. Había una arista en su voz, algo frío e inquebrantable, algo que les decía que no iba a dejar esa sala hasta que algo cambiara. Dirigió su mirada a recursos humanos. Primera orden del día: los sueldos de los empleados. Estamos reestructurando salarios, comenzando con el personal de cocina. Un aumento del 40% para todos aquellos que ganen menos de un salario que cubra las necesidades básicas. Si necesitamos ajustar el presupuesto, lo haremos. Si eso significa recortar bonos ejecutivos, así será. Lisa Monroe, la vicepresidenta de Recursos Humanos, parpadeó en shock. «Es un gran cambio, Daniel. Va a costar millones. Ganamos más de 400 millones en ingresos el año pasado», gritó Daniel. «No me digas que no podemos permitirnos pagar a nuestros empleados lo suficiente para vivir». Lisa cerró la boca. No se detuvo. No les dejó tomar aliento. Segundo, implementaremos un programa de alimentos a nivel corporativo. A partir de ahora, no se tirará comida comestible. Todas las comidas sobrantes se empaquetarán al final de cada turno y serán distribuidas a los empleados que lo necesiten. Quiero un plan logístico implementado para el final del día. Charles aclaró la garganta. Tendremos que coordinar eso con los gerentes de las sucursales. No todos los lugares tienen el mismo volumen de desechos. Entonces, resuélvelo. La voz de Daniel fue aguda. Habla con los gerentes. Trabaja con los proveedores. Asegúrate de que la comida vaya a donde se necesita. Si hay barreras legales, yo las manejaré. Simplemente hazlo. Silencio. Daniel se dirigió a la última persona en la sala. Jacob Reynolds, el director de finanzas. Y finalmente, estableceremos un fondo de asistencia de emergencia para empleados en crisis. Subsidios por dificultades. Apoyo médico. Alivio de alquiler. Nadie que trabaje para esta empresa debería tener que elegir entre pagar sus cuentas y alimentar a su familia. Jacob se movió incómodamente en su silla. Eso es un gran proyecto. Tendríamos que verificar solicitudes, establecer un comité de revisión, asegurarnos de que no se aprovechen de ello. No me importa si es complicado, dijo Daniel plano. Tenemos equipos enteros dedicados a la gestión de gastos de la empresa. Si podemos rastrear cada dólar gastado en marketing, podemos rastrear dónde necesitan ayuda nuestros empleados. Un silencio más. Nadie discutió, porque sabían que tenía razón. Daniel escaneó la sala, su mirada firme. No me importa cuánto dinero hemos ganado. No me importa cómo se ven nuestros números en papel. Si nuestros empleados viven en remolques, saltándose comidas y luchando por sobrevivir mientras nos sentamos aquí en sillas de cuero y bebemos nuestro café personalizado, entonces hemos fallado.
El peso de sus palabras se asentó sobre ellos como una densa niebla. Nadie habló, nadie miró hacia otro lado, porque esto no era solo sobre un empleado, era sobre todos ellos. Daniel inhaló lentamente, estabilizándose. «Tienen 24 horas», dijo, su voz baja pero firme. «Quiero planes de acción, presupuestos y estrategias de implementación. Si necesitan recursos, pídanlos. Si encuentran obstáculos, díganme. Pero esto va a suceder. Y si alguien en esta sala tiene un problema con eso, allí está la puerta». Nadie se movió. Nadie salió. Porque sabían, Daniel no estaba solo hablando. No estaba solo haciendo una declaración para aliviar su conciencia. Esto era real. Y solo era el principio. Para el final de la semana, todo había cambiado. Se habían finalizado los aumentos salariales. Se implementó el programa de distribución de alimentos. Se estableció el fondo de asistencia de emergencia, listo para proporcionar alivio inmediato a empleados que lo necesitaban. Y Daniel no se detuvo allí. Por primera vez en años, dejó su oficina y realmente miró a las personas que trabajaban para él. Visitó cocinas, habló con cocineros, lavaplatos y meseros. Escuchó sus historias, sus luchas, sus realidades. Ya no dependía de informes y hojas de cálculo para decirle lo que sucedía dentro de su empresa. Lo veía por sí mismo. Y Aliyah, ella llegó al trabajo el siguiente lunes, sin saber la tormenta que había desatado sin quererlo. Pero supo que algo era diferente desde el momento en que su gerente la llamó a la oficina, entregándole un sobre. Dentro había una carta, un aumento, un bono, suficiente para salir del remolque, suficiente para respirar, suficiente para vivir. Ella miraba el papel, sus manos temblando un poco. No entiendo, murmuró. Su gerente simplemente sonrió. «Es de parte de Daniel». Ella parpadeó. «¿Señor Carter?» Dijo que ya era hora. Aliyah se quedó allí por un largo rato, mirando las palabras frente a ella, como si estuviera esperando que desaparecieran, como si esperara despertar de un sueño. Pero esto era real. Por primera vez en mucho tiempo, no tenía que fingir que todo estaba bien. ¿Y Daniel? No lo hizo por reconocimiento, no hizo un anuncio a la prensa ni lo usó como una jugada de relaciones públicas. Porque esto no era sobre la imagen de la empresa, era sobre hacer lo correcto. Pasó años pensando que el éxito se medía en ganancias, expansión y satisfacción de los accionistas. Esa noche, fuera del remolque de Aliyah, aprendió una verdad diferente. El éxito no se trataba solo de construir una empresa, se trataba de construir personas. Y por primera vez en su carrera, Daniel Carter no solo se sintió como un CEO, se sintió como un líder. Y ahora, únete al movimiento por la justicia. Suscríbete, comparte tus pensamientos en los comentarios y haz de estas historias parte de tu vida diaria. Juntos podemos crear un cambio.